Estamos en la bodega Chotajar Rascal y concretamente este edificio es lo que es un museo de etiquetas. Un museo de etiquetas que creemos que es único en España y además podemos presumir seguramente de tener la colección más importante del mundo de etiquetas. Aquí están representadas 28.000 bodegas y 89 países. ¿Cómo empezó esto? Bueno, pues esto empezó porque yo sabes que trabajaba en el restaurante Aragón 58 y Julián pues era cliente mío, asiduo. Empezamos un día a hablar que iba a hacer una bodega. Bueno, por no hacerlo más largo, llegó el día que hizo la bodega y me llamó para colaborar con él. Yo ya venía, como tú sabes, del mundo del vino, había hecho mis pinitos en el diario El Mundo, el Superdeporte, había publicado algún libro y tenía una afición entonces, pues era que cada vez que vendía una botella de vino me iba a la cocina, iba bajo del agua, la sacaba, entonces las etiquetas eran todas de papel, no habían autoadhesivas, y empecé a hacer una pequeña colección y guardando. Y bueno, pues un día cuando, estando en el despacho con Julián, le dije, mira, como mis hijos no quieren saber nada de esto, yo tengo aquí mucha información, pues te la regalo y tal. Y él dijo, no, pues mira, como vamos a hacer una ampliación de bodega, vamos a hacer un museo. Bueno, y a partir de ahí, pues llevo del orden de 5 años dedicado en exclusiva para poner en marcha esto. Y aquí yo trabajo en casa, porque claro, me viene muy mal subir, y aquí estamos pues en contacto con gente de todo el mundo que nos intercambiamos etiquetas, esto como los cromos, ¿no? Y esto ya es como un vicio.